Listo. Bien, buenas tardes. Estamos en un resumen con comentarios de la porción de Deuteronomio que se inicia en el capítulo 6 y en adelante. Para tal efecto vamos a consultar una referencia que tenemos en el libro de Juan 17, verso 3, Juan 17, verso 3, que nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahoshua, el Mesías, a quien has enviado. Igualmente, en 1 de Corintios, 1 de Corintios 8, del 6 al 7, se nos dice: para nosotros, se entiende nosotros los israelitas, y disculpen el paréntesis que fue hecho con fines de aclaración. Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Adón, Yahoshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio de el cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Estamos viendo aquí entonces que tanto el escritor de Juan como el escritor de Corintios están haciendo una distinción entre dos personas, cada una en su ámbito y en su autoridad y en su función. En el caso del verso Juan 17:3 se habla del único Elohim verdadero y de otro personaje, Yahoshua, a quien ese Elohim verdadero ha enviado. Y en caso de 1 de Corintios 8, verso 6, se nos habla lo siguiente: tenemos un solo Elohim para nosotros y un solo Adón por medio del cual y por medio del cual existimos nosotros. Entonces comentábamos que por medio del Mesías se realizan los planes del Padre todo. A las personas que nos están acompañando, les solicitamos que por favor apaguen los micrófonos para evitar la retroalimentación. Yo también acá le bajé el volumen al parlante. Muy bien, entonces vamos también a recordar un verso de Jacobo. El libro de Jacobo se llama Santiago en los textos de las denominaciones. Busque por favor Jacobo 4:8. Vamos a colocarlo en el chat de texto para que lo tengan allí pendiente. Jacobo 4:8 nos dice: acercaos al Todopoderoso y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese comentario con respecto a los versos que estábamos viendo. Cuando en este verso de Deuteronomio 6:4 en adelante se menciona la frase: y estas palabras que yo te mando hoy. Vamos a buscarlas en el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy en Deuteronomio 6:6 se refieren a las palabras que el Todopoderoso está ordenando a Moisés que escriba y que le enseñe a su pueblo de Israel. Estas palabras son eternas. Se considera que igual vigencia tenían en los tiempos de Moisés, igual vigencia están en nuestros tiempos, y aún estará vigente hasta un tiempo determinado, cuando estas palabras ya estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. Entre tanto, la vigencia se mantiene desde la creación del mundo, porque ya hemos conocido que la mayoría de estas palabras se dio desde la creación del mundo y con Moisés vinieron a ponerse por escrito.
Hay una frase que dice dentro de este pasaje, y estarán sobre tu corazón. Eso lo vemos también en el verso 6 de Deuteronomio 6. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros poner estas palabras de la Torah en nuestro corazón. No es difícil porque la mayoría de las veces nuestro corazón está lleno de otros asuntos, pero tenemos que hacer un esfuerzo para asimilar, para acumular, para guardar estas palabras en nuestros corazones para así tener la intención del corazón y de la mente para ponerlas en práctica. Hay por favor, busque esta referencia para Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18, por favor, vamos a tomarnos unos segundos para llegar hasta Deuteronomio 11:18, que nos dice: por tanto, poned pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán diadema entre vuestros ojos. Bueno, sabemos que a raíz de este verso es una de las razones que han tenido nuestros rabinos, nuestros hermanos judíos, para realizar una cantidad de actividades que ayudan a realmente a tener estas palabras atadas como una señal a nuestras manos. Ellos utilizan unos elementos que se amarran con unas tiritas en los brazos y aún en la cabeza, pero no mantienen todo el día con esto, pero sí las usan en unas ocasiones especiales con el fin de cumplir estos y otros mandamientos. Deuteronomio 11:18, vamos a leerlo nuevamente. Poned pues estas mis palabras en vuestro corazón y vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, serán diadema entre vuestros ojos. No es lo mismo tener las palabras en la mente que en el corazón. El corazón es la sede de la personalidad, lo más íntimo de nosotros, donde normalmente cabe una cosa. En la mente pueden caber muchas ideas, opciones, proyectos, pero no así en el corazón. Allí solo cabe una cosa, y es la que en los momentos definitivos o decisivos en nuestra vida define nuestras decisiones. De manera que hay la mente, está el alma, está el corazón, y cada uno tiene sus funciones, mantienen esa relación íntima entre todos ellos y son lo que forman la persona, cada persona que somos, cada uno de nosotros. Estamos entonces en el estudio de Deuteronomio 6 en adelante. Cuando las palabras de la Torah están en nuestra cabeza, pueden ser entendidas o interpretadas de varias maneras. Pero cuando llegan al corazón, solo hay unidad entre ellas y hay un solo tema. Cuando la Torah entra en el corazón, va a marcar nuestras decisiones. Nosotros tomamos decisiones prácticas con la mente, con el intelecto. Cuando hay que elegir entre una propuesta y otra, lo que hay en el corazón es lo que marcará la diferencia en esa decisión. Es nuestra responsabilidad que las palabras de la Torah lleguen a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, que haga que se conforme una unidad que haga que tomemos las decisiones de acuerdo a la Torah que está en cada uno de nuestros corazones. Primero oímos, razonamos, pensamos, sacamos conclusiones racionalmente con nuestro cerebro, con nuestra cabeza. Pero primero oímos, por supuesto, lo que está el cerebro
procesando, pero luego hay que meditar en esos temas hasta que penetren a los corazones. Entonces, lo que estaba en el corazón viene a determinar todo ese proceso que se ha hecho y viene a estar poniéndonos la definición de nuestras acciones. Es como aquellas personas que dicen, no, pero es que tengo dos amores, amo aquí y amo allí y amar. Eso tiene su falla porque el corazón también es fiel. El corazón no se limita a varias personas, pero sí se limita a un solo objetivo. Tal vez la mente sí, la mente puede tener un multiproceso, procesar varios temas a la vez, pero el corazón no. Y a la larga el corazón es el que decide. Por eso tenemos que tener la Torá en el corazón, porque recordemos que uno de los sabios que aparece aquí en los rollos de la Torá nos dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así que de la abundancia que hay en el corazón habla la boca. Palabras sabias de uno de los escritores de nuestros textos. Tenemos que tener la Torá en nuestros corazones y tomar las decisiones conforme a la Torá en aquellos momentos críticos de la vida, cuando tengamos que elegir entre obediencia y desobediencia. En esa dualidad que comentábamos en aquella ocasión, en ese mundo binario en el que estamos viviendo y tomando decisiones a todos los momentos. Si la Torá está en nuestro corazón, podremos tomar las decisiones de acuerdo a la Torá y tomar buenas decisiones. Pero si la Torá está a medias, o manda más el cerebro, o manda más allí las costumbres, etc., de pronto podríamos estar tomando decisiones erróneas. Pongamos las palabras de la Torá en nuestros corazones y la Torá nos apoyará en todos los momentos, aún en momentos de crisis. Pero si nos atenemos solamente al corazón como tal, o solamente a la mente como tal, estaremos entonces en ese dilema de tal vez no tomar las decisiones correctas. Vamos a volver a repetir ese verso de Deuteronomio 11:18. Nos dice, poned pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano y serán diadema entre nuestros ojos. Aquí tenemos varios elementos. El corazón y el alma. Hay una diferencia en el corazón y el alma. Y también en la mano y en los ojos. ¿Por qué en las manos y en los ojos? Porque por medio de la Torá nosotros vamos a saber qué hacer. Y por medio de la Torá nosotros vamos a manejar nuestros sentidos para tomar el camino correcto. Entre ellos, un sentido que es muy importante para nosotros es el sentido de la vista. Hay un dicho popular que dice que los ojos son la ventana del alma. Mucha sabiduría en estos dichos populares. Bien. Vamos a buscar una referencia, por favor, nos tomamos unos segundos. Marcos 4:26 al 28. Marcos 4:26 al 28, vamos a buscarlo rápidamente. Marcos 4:26 al 28. Vamos a colocar el texto en el chat para facilitar. Listo. Marcos 4:26, 28 nos dice, decía también, el reino del Todopoderoso es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo?
Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Una alegoría en boca de nuestro maestro explicándonos en qué consiste el reino del Todopoderoso, en Marcos 4, 26, 28. Nosotros somos responsables delante del cielo para hacer que la semilla de la Torá entre en nuestros corazones. Este simbolismo de la semilla que vemos en las parábolas del Mesías, en sus alegorías, en su simbolismo, vamos a empezar a conocer que se trata de la semilla de la Torá, esa palabra que se siembra. Cuando hayamos logrado colocar, sembrar esa semilla en el corazón, vamos a tener una experiencia radical en nuestra vida. Como nos dice allí el verso de Marcos 4, 26 al 28, la semilla produce fruto por sí misma. Recordemos que hay una frase también en los escritos que nos dice que la palabra no queda sola, la palabra produce fruto. Una paráfrasis. No somos nosotros los que producimos fruto por nuestros esfuerzos. Es la Torá que produce fruto por sí misma. La Torá se enlaza con el ámbito celestial y produce fruto. Nuestra preocupación no tiene que ser si da fruto o no, sino cómo cultivar esa semilla dentro de nosotros mismos. Nos sorprenderemos cuando veamos que, sin darnos cuenta, como lo vemos aquí en esta alegoría de Marcos 4, 26 al 28, nos dice, la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Bien, estamos en Deuteronomio 6 y hay una frase allí en el texto que nos dice, estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón. Eso está en el verso 6. Ese es el gran secreto, el mecanismo del reino. Pero ¿cómo podemos lograr que esa semilla llegue a nuestro corazón? El Shema nos dice lo siguiente, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahí está entonces la dinámica para que esa semilla dentro de nosotros se desarrolle y crezca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero con la Torá? Lo vemos allí en este verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy, ponlas sobre tu corazón. Y uno de los mecanismos es entonces hablar de ellas, repetirlas, estar en todo momento meditando, reflexionando, escudriñando, aún cuando nos acostemos y aún cuando nos levantemos. Al estar en la casa, que debemos hablar cuando estemos sentados, por ejemplo, en la mesa a la hora de tomar los alimentos. ¿Qué debemos hablar cuando estemos sentados en la reunión familiar, en la sala de nuestra casa, en el salón, en un sillón? También nos dice que cuando andemos por el camino. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué cosas hablamos cuando salimos de viaje? Cuando vamos de un lugar a otro. ¿En qué cosas pensamos? ¿En qué cosas meditamos? Lógicamente debemos durante la vigilia estar pendiente de los asuntos materiales, económicos, etc. Pero teniendo siempre en cuenta en delegar un espacio
para estas meditaciones acerca de la Torah. Igual también puede hacérsenos una rutina productiva que al levantarnos siempre estemos pendientes de hacer esta oración de la mañana y igualmente a la hora de acostarnos. Esta podría convertirse en una rutina, pero no una rutina en la que vamos a repetir siempre las mismas palabras. Es una rutina que nos lleve a inspirarnos para tratar de lograr esa comunicación al final del día, agradeciendo a nuestro Padre Todopoderoso lo que sucedió durante ese tiempo y viendo cada vez más abono a esa Torah que va creciendo dentro de nuestro interior. Hay una referencia a Marcos 4:27 al respecto. Vamos a verlas allí en el chat de texto. Marcos 4:27. Eso. 4:27, Marcos. Listo. Marcos 4:27 nos dice: se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. Estamos viendo unos espacios en Marcos 4:27 en los cuales el Hijo, el Maestro, el Mesías, Yahoshua, nos está enseñando en qué consiste el reino de los cielos. Recordemos que cuando ya es una rutina, una tradición dentro del pueblo judío de hacer una oración al levantar las manos. Inclusive hay un libro, un sidur con las oraciones que se dicen durante el día, la de la mañana, la del mediodía, la de la tarde, la de la noche al acostarnos. Un modelo de la oración que manejan nuestros hermanos judíos nos dice: Modeani kol boker, te agradezco todas las mañanas, Rey Todopoderoso y Eterno, porque me has guardado mi alma dentro de mí con misericordia. Grande es tu fidelidad. Pues entonces los invito a investigar el libro de oraciones que manejan nuestros hermanos, los judíos. Es verdaderamente muy hermoso. Seguimos en el Deuteronomio 6 y nos sigue diciendo el texto: las escribirás en los postes de tu casa. Eso lo tenemos allí en el verso 9, Deuteronomio 6, 9. Consulte por favor Deuteronomio 6, 9. Se refiere en primer lugar al hecho de escribir las palabras de la Torá aún en la misma madera que rodea las puertas de la casa donde uno vive. Por razones prácticas, se ha inventado un sistema de poner un pergamino en una cajita llamada por el mismo nombre que la jamba de la puerta, se llama mezuzá. Es una obligación para todo judío poner las palabras de la Torá en las jambas de las puertas de las habitaciones en la casa donde vive. Bien, esta es una costumbre, una tradición, una forma. No es el fondo es el verso. El fondo es: las escribirás en los postes de tu casa. La forma es cómo nosotros ponemos en práctica esto, de escribir las palabras de la Torá en los postes de la casa. Seguramente no vamos a poner todo este libro en los postes de la casa, pero sí un resumen que puede estar en un pergamino, en un lugar donde estén las 10 palabras por lo menos, y el Shema, el Shema del Deuteronomio 6:4, y colocarlo cerca de la entrada de nuestra casa, en un cuadro o en un marco, en la parte física. Hablando de la parte física,
de este mandamiento. Sin embargo, también nos está hablando de llenar nuestra casa, pues no solamente en la puerta, la entrada, en los potes, en el dintel, llenar nuestra casa de la palabra del Todopoderoso. Tampoco se trata de llenar la casa de cuadros con versículos y llenarla de Biblias en cada rincón. Se trata de tenerla presente en todas las personas de nuestra familia, compartiéndola y siempre recordando. Siempre, igualmente, tenemos los versos del Shema en un cuadrito así cerca de nuestra sala, en algún lugar, en los pasillos de nuestra casa. Más importante es todavía tenerlas en el corazón y en la mente para que formen allí con el alma la razón de nuestra vida, de nuestra obediencia, de nuestro existir y el motivo para que tomemos nuevas buenas decisiones y estar en el camino correcto. Es bueno tener algo que nos recuerde en cualquier momento, alzamos la vista y vemos ahí el Shema o vemos un cartel o un afiche con algunas palabras, algunos versos, pero tampoco se trata de llenar todas las paredes. Más importante, como comentábamos, de atesorarla en nuestro corazón. Recordamos que cuando aportamos dentro de nuestra casa las palabras de Todopoderoso, estamos indicando que nuestra casa está dedicada, apartada y, como nos dice allí uno de los textos, yo y mi casa serviremos al Todopoderoso. Nos dice allí el verso, estarán en los postes de tu casa y en tus puertas. Recordemos que la ciudad de Jerusalén tenía unos pórticos. En esos pórticos, como comentábamos en alguna ocasión, allí cerca de esos pórticos habían oficinas, juzgados, los jueces, oficinas de inmigración, oficinas que se relacionaban con el comercio, estaban los hostales cerca, ¿sí? La entrada a una ciudad es el sitio principal por donde entran no solamente los moradores de ese lugar, sino también los comerciantes, los visitantes, los turistas, en fin. Todavía podemos observar en las fotos, en los videos que vemos de la ciudad de Jerusalén, que gran parte o casi toda la muralla fue reconstruida con los planos y con las ideas que tuvieron las personas que hicieron este trabajo. El califa, una persona de autoridad que ordenó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y estuvieron allí empoderados por muchos años. Cuando se refiere entonces a las puertas, estamos refiriéndonos por un lado a las puertas de Jerusalén. Allí, como comentábamos, habían oficinas de juzgados, oficinas gubernamentales. Inclusive allí en un tiempo hubo un ayuntamiento, oficinas gubernamentales. Ahora, en estas puertas, como estas personas son personas de autoridad que toman decisiones que tienen que ver con la comunidad, entonces también debía existir recordatorios en estos puntos de la ciudad para que estas personas que tenían autoridad pues, también tomaran decisiones correctas para la comunidad, no solamente para sí mismos, como estábamos comentando, pero también para la comunidad. Bien, podemos seguir entonces con Deuteronomio 6, del 10 al 12. Deuteronomio 6, del 10 al 12, vamos a hacer la lectura. Y sucederá que cuando el Todopoderoso te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas
que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Entonces, ten cuidado, no sea que te olvides del Todopoderoso que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Estábamos estudiando el libro de Juan y vemos que hay ocasiones en que se recoge una siega que no se sembró, la sembró otra persona. Estamos viendo aquí un tema similar que nos está diciendo en esta ocasión el pasaje de Deuteronomio 10 al 12. Nos recomienda que aunque estemos en estas abundancias, en estas bendiciones, no nos olvidemos que nosotros no fuimos los que sembramos esas cosechas, los que levantamos esas edificaciones. Esas edificaciones las levantó otro y estamos nosotros ahora destinados a administrar correctamente lo que se nos ha entregado. Por eso hay situaciones en las cuales las personas ya cuando han solucionado sus problemas económicos, cuando ya tienen mucho dinero, cuando ya tienen todas las comodidades, se olvidan. Es fácil, no es difícil, es fácil olvidarse de quién nos entregó todo eso. Vamos a Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Nos dice: temerás a Yahweh tu Elohim y a él servirás. Deuteronomio 6:13. Y hay una referencia que vamos a colocar en el chat del texto, Mateo 4:9 al 10. Sí. En Mateo 4, de 9 al 10, nos dice lo siguiente. Este es un pasaje en el cual el adversario está tratando con el maestro, el Mesías. Mateo 4, 9 al 10 nos dice: y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Entonces nuestro maestro Yahoshua le dijo: vete a Satán, porque escrito está, al Todopoderoso tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Estamos viendo aquí en el texto de Mateo 4, 9 al 10, que el maestro Yahoshua le contestó a Satán con el texto de la Torah. Hay otras referencias para este tema. Vamos a colocarlas allí en el... Se dicen que Yahoshua fue tentado. Probado. Bien, aquí entonces estamos viendo, sí, bueno, el aporte, ese es un tema que hay que también tratar sobre la tentación y la prueba. Tentación es una cosa más orientada hacia lo material, pero prueba está orientada más hacia la parte espiritual, que se considera que fue lo que enfrentó nuestro maestro Yahoshua, el Mesías. Él enfrentó pruebas, no tentaciones. Enfrentó pruebas. Pero ese es otro tema. Aquí vemos entonces que el maestro, el Hasatán, está hablando de adorar. Bien, sabemos que en Deuteronomio 6:13 se nos es muy claro sobre a quién vamos a temer y a quién vamos a servir, a quién vamos a adorar. La adoración contiene, de hecho, estos dos componentes.
el temor al Todopoderoso y el servicio al Todopoderoso. Además, como componentes de una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Hay entonces una conexión entre el temor reverente y el servicio. No servimos porque nos da miedo de las consecuencias, servimos con ese amor que nos hace comprender el inmenso poder de esa persona que estamos adorando. Por eso podemos sentirnos muy pequeñitos, por eso nos postramos, por eso inclinamos nuestro rostro ante esa majestad infinita de nuestro Creador, conociendo que Él, además de ser un Elohim de amor, es a la vez un Elohim justo. Y en esos dos extremos, el amor y la justicia, está la misericordia. Él maneja la misericordia porque si no hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo. En esto nos da para tocar diferentes temas, pero vamos entonces a adelantar un poco en el estudio de esta porción desde Deuteronomio 6. Y vamos al verso 16. Aquí, en esta versión tradicional, el Señor dice en este texto: no tentaréis al Todopoderoso vuestro Elohim. Lo estábamos viendo en el verso de Mateo 4:7. Vamos a considerar algo al respecto. Deuteronomio 6:16. Se puede tentar al Todopoderoso. Comentábamos que la tentación tiene que ver con incitación a que una persona haga algo que lo lleve al pecado. Aquí más bien vamos a ver si tenemos la versión israelita nazarena. Estábamos en el 16, ¿cierto? La versión nazarena tiene la palabra prueba, más ajustada al comentario que veníamos manejando. Deuteronomio 6:16. No pongan a prueba al Todopoderoso su Elohim, como lo hicieron en Masá. Entonces, la versión tradicional habla de tentación, también eso puede dar lugar a una confusión. La tentación está destinada a hacer caer a la persona en pecado. El Todopoderoso es Espíritu puro, santo, santo, santo. Así que es más apropiada la palabra prueba. Y el mismo Todopoderoso lo maneja de esa manera. Y se ha visto repetida esta palabra en otros textos. Pusieron a prueba al Todopoderoso con esas desobediencias, esas rebeldías, esas groserías que expresaron durante el recorrido por el desierto. Vamos a hacer una pausa para permitir a las personas que hayan acumulado comentarios o que tengan alguna observación, nota, aporte, pregunta. Adelante. En Deuteronomio 6:13. Adelante, Silvana. Sí, en Deuteronomio 6:13, gracias. Dice: al eterno Dios tuyo temerás, a él servirás y por su nombre jurarás. Sí, eso lo habíamos visto en el libro de Marcos, ¿sí? La pregunta en concreto, ¿me puede repetir que tenía el volumen bajito? Sí, porque dice por su nombre jurarás.
¿Me repite el verso, por favor? Ah, sí, perdón, es Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13. Ah, sí, sí, sí. Y hay una referencia a Mateo 4:10. Vamos a ver a Mateo, sí. Mateo 4:10, sí, buena pregunta. Mateo 4:10, que trata sobre el juramento. Su pregunta es que si se puede jurar, o ¿cuál es la pregunta? Exacto, sí, porque ¿en qué momento dice por qué habremos de jurar? Ah, listo. En el verso 10 nos dice el maestro, recordándonos también enfrentado al adversario en esa charla, en esa discusión, dice el verso 10 de Mateo 4. Entonces el Mesías le dijo: vete a Satán, porque escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Y la referencia viene de Deuteronomio 6:3. Aquí estamos viendo a dos personajes que conocen a fondo, profundamente, la Torah, tanto el adversario como nuestro maestro, él. Son personas recién llegadas a estudiar a la Torah, son personas con una grandísima experiencia en este pasaje. Y ya lo hemos visto que aquí en Deuteronomio 3 estamos viendo unas instrucciones que nos vienen hablando de la obediencia, y se puede jurar por el nombre del Todopoderoso. Eso más adelante el mismo maestro, el Mesías, extiende un poco ese tema. También lo habíamos comentado en alguna ocasión hace un poco tiempo. Primero tenemos que saber cuál es su nombre, ¿sí? Podríamos estar utilizando cualquier otro nombre, pero sí, aquí vemos que no está prohibido jurar por el nombre del Todopoderoso. Lo estamos viendo aquí en el verso 6:3. Pero ¿qué pasa? Hemos visto ya en las 10 palabras que no debemos usar su nombre en vano. Y jurar en vano es uno de los pecados más grandes que se puede cometer. Así que se puede, sí, pero trate de no hacerlo, ni siquiera de jurar por un cabello de su cabeza, como lo dice el mismo maestro en algunos de sus enseñanzas. Aquí nos dice que, en Deuteronomio 6:13, que por su nombre, así que tendríamos que también conocer su nombre. Espero haber despejado esa duda de su parte, o más adelante entonces podemos conversar sobre ese tema. Ok, gracias, sí. Sí, bueno. Entonces, seguimos en este estudio de Deuteronomio 6 y estamos por el verso 16. No pongan a prueba. Ya estamos viendo la diferencia que hay entre tentación y prueba, aunque el tema también es un poco más extenso. Aquí en el verso 17 se nos repite una de tantas veces esta insistencia del Todopoderoso para que se nos grabe en la mente estas frases: asegúrense de guardar los mandamientos, los decretos y las leyes que el Todopoderoso les ha mandado. Ya hemos también comentado qué diferencia hay entre mandamiento, decreto, ley, estatuto, y poco a poco también vamos a irnos adentrando en ese tema. Bien, vamos entonces ahora al verso 20. Estamos haciendo un resumen. En casa podemos ir leyendo todo el texto en razón del tiempo que se tiene disponible. Nos dice el verso 20: mañana, cuando te preguntare tu hijo
diciendo qué significan los testimonios, los estatutos, los decretos que el Todopoderoso nos ha mandado. Inclusive dentro de la dinámica de la cena de Pesaj hay un espacio que se le ha entregado a los niños para hacer allí una especie de performance en el cual ellos hacen algunas preguntas y se maneja esta pregunta en el cual uno de los chicos hace esta pregunta en medio de la cena. Es parte de la cena, es parte del ritual, pero es una bonita puesta en práctica de estos elementos. No le añaden, no le quitan, pero sí le pone y le coloca, digamos, una belleza, una dinámica al acto que estamos celebrando, y además es una labor pedagógica. Todos vamos a aprender acerca de la pregunta y acerca de la respuesta que se hace en esta cena de Pesaj. Hay unas referencias que vamos a colocar para que las tenga en cuenta con respecto a este tema de esta pregunta que hacen los muchachos, y lógicamente las harán aún fuera de la cena de Pesaj, y debemos estar preparados para todas estas preguntas que hacen nuestros chicos. Entonces, por eso tenemos que atesorar esta palabra en nuestro corazón y estar en capacidad de compartirla en todo momento en nuestra familia y en nuestra casa. Vamos a saltar un poco en este resumen a el capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Nos dice: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Giteo, al Girgasheo, al Amorreo, al Cananeo, al Perizeo, al Gibeo, al Jebuseo, 7 naciones más grandes que tú. Vamos a colocar en el chat de texto 2 referencias al libro de Samuel. Libro de Samuel 1 de Samuel, primera parte de Samuel, con respecto a este tema de las naciones con las cuales ellos tuvieron estas guerras o estas situaciones. Allí en estos libros de Samuel nos recuerdan acerca de el asunto del rey Shaul. El Todopoderoso ha sido muy concreto en las labores de guerra. El Todopoderoso da unas instrucciones muy precisas para las actividades, las acciones que deben tomar estos ejércitos de Israel cuando estén en guerra con estas naciones. Y allí nos dice el Todopoderoso que Él es el que los va a echar, Él es el que echa a las naciones de delante del pueblo de Israel. Israel es simplemente un instrumento que el Todopoderoso utiliza para castigar a estas naciones que habían llegado a unos extremos de la corrupción y el pecado y la idolatría. En el caso del rey Shaul vimos que allí hubo una desobediencia. El Todopoderoso le había dado una orden, pero el rey Shaul no exterminó a todos como había sido dado la orden en el caso de los amalequitas. Por eso más adelante, cuando mató a todos los sacerdotes de Nob, acarreó sobre sí un grande juicio. Eso lo vemos en 1 de Samuel 22, 21. Un pasaje bastante lamentable de las actitudes del rey Shaul. Las razones para destruir a todas las personas que estaban en estas 7 naciones que vivían en la tierra prometida
fue que habían llegado a un grandísimo grado, altísimo grado de pecado, de contaminación espiritual. De tal manera que, por un lado, de acuerdo a la sentencia, al juicio de nuestro Padre Todopoderoso, no merecían seguir viviendo. Y de tal manera que tenían que ser retirados totalmente de ese territorio, porque entonces terminarían igualmente contaminando a los hijos del pueblo de Israel. Igualmente, si estas naciones tan altamente corrompidas se hubieran dejado sobrevivir, hubieran llenado de contaminación no solamente el pueblo de Israel, sino a toda la región o hasta el mundo conocido y hasta el mundo de los días actuales. Y ahora vienen unas recomendaciones, unos mandatos del Todopoderoso con el fin de ir manejando al pueblo, preparándolo en la mayoría de los campos, porque ellos iban a constituirse ya una nación, no una nación en peregrinaje, por decirte, pero iban a constituirse en una nación ya con un territorio propio. Algo parecido a lo que sucedió a partir de 1948, una entrega de la tierra y unas instrucciones para que ellos se constituyeran ya en una nación con territorio propio. Así que las instrucciones que todo pueblo está dando al pueblo de Israel tratan de manejar todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel, aspectos civiles, aspectos religiosos, aspectos de la familia, aspectos de derechos, aspectos de deberes para el pueblo de Israel. Vamos a ver el capítulo 7, versos 3 al 4, que nos dice. Y cuando vemos la palabra ahí, tengamos en cuenta cuando hay palabras que dicen y, cómo, pero, entonces, en aquellos tiempos, tienen que ser relacionadas con los temas que veníamos tratando antes. Aquí estamos hablando de los pueblos que iban a ser derrotados cuando el pueblo de Israel, con sus huestes, sus ejércitos, entraran a tomar posesión de la tierra prometida. Nos dice el verso 3 y 4 lo siguiente: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque ellos apartarán a tu hijo de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Todopoderoso se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Este texto nos enseña que cuando el hijo de un gentil extranjero se casa con la hija de un judío, él hará que el nieto, procreado por la hija del judío, se aparte del Todopoderoso. Esto nos enseña que el hijo de una hija es llamado hijo, en el versículo 4, aunque haya nacido de un padre gentil. Por eso, que los hermanos judíos han tomado la costumbre de implicar que el nieto que ha nacido de un padre judío y una madre gentil es considerado un judío. Pero este verso no se está expresando en femenino, sino en masculino. Arriba veíamos que el texto comenta: no darás tu hija a su hijo, ni darás su hija para tu hijo. Y en el verso siguiente nos dice: él apartará a tu hijo para seguir a otros dioses. Eso implica entonces que la decisión, la responsabilidad está ante todo en el varón, y también nos enseña que un nieto nacido de una madre judía y un padre gentil se puede considerar judío, como lo vemos en este texto. Bien, eso ya son temas civiles que vemos que el Todopoderoso está
manejando desde antes que el pueblo entre a la tierra. Vamos al verso 5, nos dice lo siguiente. Ya ha dicho que primero los tiene que destruir y más allá con los hijos que pudieran ser sobrevivientes, no tuvieran en lo posible relaciones maritales con los judíos. Y ahora se viene la parte de la espiritualidad. La orden es la siguiente, la vemos en el verso 5. Nos dice, más, así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de Asherá, quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Aquí vemos entonces una orden perentoria, y esto es lo que se debiera hacer, no solamente en las naciones de afuera, sino también dentro del pueblo de Israel. Lamentablemente, observamos que dentro del pueblo de Israel abunden las religiones paganas que no tienen nada que ver con la Torah, y que la ciudad está llena de altares, pilares sagrados e imágenes. Y la orden de Todopoderoso es quemarlas al fuego, esas imágenes talladas. Vamos al verso 7 y 8, capítulo 7. Estamos en Deuteronomio, capítulo 7. Nos dice los versos 7 y 8 lo siguiente. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Todopoderoso y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Es más, ellos eran unos esclavos en un imperio de aquellos días, estaban sometidos, los trataban como esclavos, trabajaban, les daban el alimento, los dejaban tener su religión y tener sus costumbres y sus familias y sus hijos, pero todo terminaba perteneciendo a sus propios dueños. Aquí estamos viendo entonces que sacó el Todopoderoso a este pueblo de la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque los amó, porque eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y porque el Todopoderoso tenía un compromiso, un voto, un juramento todavía más serio con los patriarcas, con los padres. Él los redimió con mano fuerte, los sacó de casa de servidumbre de la mano del faraón. La razón por la que el Todopoderoso escogió a Israel no fue por su grandeza, sino porque tomó la decisión de amarlos. Por eso es que decimos que el amor es una decisión, no es una emoción. Si el amor fuera una emoción, entonces fácilmente desaparece. El amor es una decisión que el Todopoderoso tomó con ese pueblo de Israel, no por sus méritos, pero por su misericordia y, en el caso del pueblo de Israel, por el juramento que había hecho con sus patriarcas. Aquí tenemos una viva imagen de ese amor del Todopoderoso sin condición, sin ninguna condición. Ellos no hicieron ningún mérito para ganarse el amor del Todopoderoso. El único mérito era ajeno, un voto, un juramento que había hecho el Todopoderoso con los patriarcas. Es más, este pueblo fue bastante rebelde durante y hasta el momento que estamos viviendo, un poco tiempo antes de entrar a la tierra prometida. Vamos al verso 9, estamos en Deuteronomio 7 y vamos a estar hasta el verso 11. Sin embargo, tenemos todavía algunos comentarios. Vamos a llegar al verso 11. En el verso 9 se nos dice lo siguiente.
reconoce pues que el Todopoderoso es un Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Este verso es importante porque nos está afirmando que el Todopoderoso guarda misericordia y pacto hasta 1000 generaciones. Tendríamos entonces que, de pronto, si nos da la curiosidad, contar cuántas generaciones han transcurrido en el pueblo de Israel, en el género humano, desde aquellos días. Pero hay una condición en el verso número. Si le aman, 1, y 2, si guardan sus mandamientos. ¿Y cómo? ¿Cómo se expresa ese amor por el Todopoderoso? ¿Y cómo se guardan sus mandamientos? Todos estos versos, el Todopoderoso nos está enseñando cómo hacerlo, cómo expresarlo. Aquí hay una promesa que nos cobija en este verso. Es posible que nosotros estemos cometiendo pecados, muchos, bastantes, pocos, pequeños, grandes, en todo caso, pecados. Sin embargo, si nos consideramos parte de esta promesa, podemos ver que Él tendrá misericordia hasta 1000 generaciones. Pero también tenemos que, para que nos cobije esa misericordia, ahí hay dos condiciones. Una, verso 9, 1, que le amemos, y 2, que guardemos sus mandamientos. Aquí podríamos considerar también que los descendientes de los hijos de Israel que están en las naciones reconocerán, entenderán y serán llamados en los últimos tiempos a recuperar, a retornar a esa entidad israelita y judía, a volver a la Torá de Moisés, a tener la fe en el Mesías, Yahoshua. No es posible decir, sí, yo le amo, yo le alabo, yo le canto, yo lo adoro y hago esto y hago aquello. Sino vemos que se guardan los mandamientos. Son dos condiciones que la una depende de la otra. ¿Y cómo manifestamos nosotros el amor al Todopoderoso? Entonces, manifestando obediencia a sus mandamientos. Vamos a colocar una referencia a Romanos 2:5. Romanos 2:5. Un comentario. Sí, adelante, Manuel Acevedo. Sí, como dicen las escrituras de lo que estamos leyendo, están conectados hasta en el libro de Revelaciones, cuando dice aquí, Yahweh hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, conectados en estos últimos tiempos que estamos viviendo. También así hará con los que guardan los mandamientos del Todopoderoso. Es correcto. Todo está conectado, como usted lo bien afirma, y no hay letra, no hay palabras sueltas. Vemos que todo, desde Génesis 1 hasta el libro de Revelación, el mismo tema se está manejando y todo concuerda de una forma perfecta y sorprendente y maravillosa. Muy agradecido por su aporte, Manuel Acevedo. Muy bien. Vamos entonces a ir a la cita que habíamos solicitado en Romanos 2:5. Nos dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, el día de la ira y de la revelación, justo juicio del Todopoderoso.
Así que el malvado, la mayoría de las veces, es castigado en este mismo tiempo por sus malas obras, pero ciertamente lo será en el mundo venidero. Vemos allí en Romanos 2:5, acumulando ira para ti en el día de la ira y en el día de la revelación del juicio. El juicio que estamos viendo en el libro de Revelación. Bien, vamos a ir consultando el libro de Malaquías 4, del 4 al 5, vamos a colocarlo allí en el chat de texto y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 7:11. Deuteronomio 7:11 vuelve el Todopoderoso y nos insiste. Él nos insiste, él quiere que esta mecánica, es como cuando uno está aprendiendo y haciendo las planas para aprender o a escribir una cierta frase, porque esta pedagogía de la repetición y de línea por línea, haciendo la plana, cuando éramos niños, nos intentaban enseñar a que aprendiéramos a escribir, porque con la repetición, con la práctica, con estar pendiente de hacer la misma actividad, se nos convierte en parte de nuestra vida, en parte de nuestra mecánica diaria. Nos dice el verso 11, guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Estamos escuchando aquí la palabra directa del Todopoderoso a través de su siervo Moisés, y todos estos mandamientos, estatutos, decretos, él los mandó para cumplirlos. No apenas es el que mandó estos decretos, estatutos y mandamientos, leyes, fue el mismo Todopoderoso. Simplemente Moisés fue el instrumento para que su pueblo de Israel recibiera y tuviera un registro escrito de estos mandatos. Vamos a Malaquías, que lo habíamos comentado, Malaquías 4, del 4 al 5, nos dice: acordaos de la Torá de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Y aquí, yo envío al profeta Eliyahu antes que venga el día del Todopoderoso, grande y terrible. Bueno, este verso de Malaquías también tiene un tema para considerar en otra oportunidad, aquella persona que se menciona aquí como Elías. Inclusive en los textos nazarenos se trata acerca de este pasaje y en su debido momento pues lo vamos a escudriñar, estudiar, investigar y meditar. Los mandamientos fueron dados por medio de Moisés y no han cambiado para los descendientes de Israel. Son los mismos. Aplican igual hace 3.000, 2.000, 4.000, 5.000 años, como aplican hoy, como aplicarán mañana y como aplicarán hasta el fin de los tiempos. Simplemente son dirigidos a seres humanos, igual a los israelitas, igual a las naciones, igual a los israelitas recogidos de las naciones, igual a los judíos, aplican para todos. Y fueron dados para el bien, no solamente del pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel fuera el medio para que estos mandatos traspasaran esas fronteras y llegaran, así como llegaron a nosotros, que estamos a 1.000 kilómetros de Israel. Hay una referencia a Hechos 3, 19 al 21, vamos a colocarla allí. Vaya consultándonos, por favor, Hechos 3, del 19 al 21. Nos dice: por tanto, arrepentíos y volved al Todopoderoso para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tengas vengan tiempos de refrigerio
de la presencia de Adón, y él envíe a Yahoshua, el Mesías designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual el Todopoderoso habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Bastante contenido tiene este pasaje del libro de Hechos. Las leyes de Moisés son para todo Israel, inclusive para los israelitas plantados de entre las naciones, inclusive para toda persona de todas las naciones que quieran adherirse al pueblo de Israel, a su Torah, y acepten la fe, la emuná en el Mesías. Cuando nos acordamos de la Torah de Moisés, nos será enviado primeramente, nos dice el verso que leíamos sobre Malaquías, el profeta Eliyahu, y luego el Mesías Ben David por segunda vez. Si no nos acordamos de la Torah de Moisés, entonces no entenderemos el momento en que cada uno de estos personajes, en cuanto al profeta Elías, personaje como una actitud, la enseñanza, la manera de ser, la doctrina, el espíritu de lo que enseñaba el profeta Elías. Porque entonces estaríamos hablando de una reencarnación y algo así que no corresponde dentro del tema. Y luego el Mesías resucitado, que ya resucitó, que vendrá por segunda vez. Y entonces empezaremos a entender que los tiempos se están cumpliendo. Allí en este libro, en este pasaje de Hechos 3:19, se nos dice lo siguiente, la palabra que nos enseñaba Yohanan el Inversor, la palabra que nos enseñaba nuestro maestro Yahoshua: arrepentidos y volved al Todopoderoso, para que vuestros pecados sean borrados. De esa manera, el Mesías, en el momento en que sea enviado, seguirá cumpliendo ese plan de la restauración de todas las cosas. Cuando el Mesías venga, estaremos en la última etapa de la restauración de todas las cosas. Y de esta restauración de todas las cosas nos habló el Todopoderoso por medio de sus profetas desde los tiempos antiguos. Así que estamos a la espera de que esta etapa final de la restauración de todas las cosas se realice. Ya la estamos viendo realizada en nuestros días. Bien, vamos a hacer entonces una reflexión acerca de cómo podemos encontrar a el Mesías reflejado en estos textos que hemos visto. Vamos a colocarlos allí en la pantalla y estamos hablando del libro de Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio 3:28. Podemos encontrar la mención a nuestro maestro el Mesías en Deuteronomio 3:28, cuando nos dice que Yahoshua, el guerrero que va a estar a cargo de las huestes de los ejércitos de Israel, es la cabeza militar que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. De manera que, haciendo el paralelo, nuestro maestro también va a llevar de regreso al pueblo de Israel a esa tierra prometida. Vamos en el verso 2 del capítulo 4, que también podemos hacer el paralelo con la labor de nuestro maestro, el Mesías. Deuteronomio 4, verso 2 nos dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de todo poderoso. Aquí estamos viendo
que el Todopoderoso tiene un mediador entre él mismo y su pueblo de Israel, que fue Moisés, y Moisés acometió esta tarea tan tremenda de dirigir, de llevar, de conducir al pueblo de Israel hasta la propia entrada a la tierra prometida. Aquí estamos viendo a al siervo Moisés como una figura profética del Mesías. El Mesías nos dijo que él tampoco había venido a cambiar, a decir nada en contra de la Torah, sino pues todo al contrario, a cumplirla tal cual, a engrandecerla, a enseñarnos, a recordarnos y a renacer ese amor por la Torah. En el verso 5 del capítulo 4 también podemos ver un reflejo en nuestro maestro, el Mesías. Deuteronomio 4, 5 nos dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Todopoderoso me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vas a entrar a poseerla. Entonces vemos a nuestro maestro Yahushua, el Mesías, que igual que Moisés enseñó las palabras que el Todopoderoso le ordenó. Eso lo encontramos en Juan 14, 10. Vamos a colocarlo allí para que encuentre usted las propias palabras del maestro, el Mesías. Igualmente en los versos 5 y 7 de Deuteronomio encontramos también otro paralelo que nos recuerda a nuestro maestro, el Mesías. Hay una pregunta de palabra añadir. He escuchado que algunos comentarios de otras personas que el Talmud judío, la Kabbalah, o han encontrado otros libros que se llama el libro de Enoch. Dicen que allí hay o se refiere al calendario que estamos utilizando hoy en día, si es correcto eso o se está añadiendo otros libros aparte de las Sagradas Escrituras. Sí, bien, ese añadirle a la palabra es lo que ha traído toda esta confusión. Acabamos de verlo en más de 2 oportunidades en que el Todopoderoso nos combina a no añadirle ni quitarle. Hasta la última letra del libro de Deuteronomio, todo lo que necesitamos, no solamente como pueblo, como individuos, está allí. No hay necesidad, nada más amplio y suficiente en términos jurídicos. Prueba amplia y suficiente de que lo que necesitamos está allí. No hay necesidad de ir a otros libros. Si nos ha costado ya 15, 20 años para empezar a medio entender, a medio comprender, a medio asimilar, quitándonos toda esa carga precisamente que nos habían echado en nuestros hombros. ¿Cómo sería esa mezcolanza, esa confusión, añadiéndole más libros escritos por hombres que se consideran que no son libros inspirados? Por alguna razón, cuando los judíos hicieron la compilación de estos libros que tenemos hoy en día, ellos no incluyeron en este canon muchos de los libros, no solamente el libro de Enoch, hay montones, hay testimonios de cualquier cantidad de personas, hay evangelios de fulano y hasta de María Magdalena, hay un evangelio por ahí rodando, debieran ver esas películas del canal de Discovery, son totalmente nocivos esos documentales de Discovery, pero alguna vez los vimos como por una ilustración. No hay necesidad de más libros. Aquí tenemos todo.
esta Torah es amplia y suficiente. El asunto es que a través de los tiempos, para poner en práctica en comunidad estas palabras, los dirigentes, llámese líderes, rabinos, etcétera, han manejado su forma de poner en práctica estos mandatos que encontramos aquí. Por eso tenemos que tener muy claro el conocimiento, atesorar esto dentro de nuestro corazón, para que nosotros aprendamos a discernir qué es lo que es palabra, el fondo, y qué es lo que es la forma, la manera de nosotros poner en práctica este fondo, este fundamento, esta base para nuestra vida y para nuestra nación, y la próxima nación. Y esa gente que estuvo en el gobierno son los que están tercerizando el derecho a varios. Claro. Entonces vemos que, por ejemplo, el libro de Enoch, que nos recuerdan aquí, el libro de Enoch es tan nocivo que nos está hasta destruyendo nuestro Shabbat con otras fechas totalmente sin sentido, que no tienen ninguna base escritural. El Todopoderoso, por poner el ejemplo del Shabbat que maneja el libro de Enoch, el Todopoderoso estableció desde la creación del mundo una secuencia de 6-1, 6-1, 6-1. Esa secuencia, pase lo que pase, por ahí hay un pasaje en donde se habla que el sol se detuvo, pero eso no tiene por qué romper esa secuencia de 6-1, 6-1 que existe desde la creación del universo, porque el planeta Tierra fue creado juntamente con todo el universo. Así que todas esas que se le quiere añadir a la Torah es totalmente nocivo, antituránico y peligroso. Así que igualmente el Talmud, usted puede observar que hay unos pasajes del Talmud que dan unos mandamientos totalmente absurdos, que parecen sacados de una mente descabellada. Entonces, ignoremos todo eso y pidámosle al Todopoderoso que a todas esas personas algún día pueda quitarse de esa venda de rebeldía, porque no es sino simplemente una rebeldía contra la Torah. La Torah nos da todo lo que necesitamos como personas y todo lo que necesitamos como pueblo, como nación. No es necesario más. El resto, lo que vemos en los libros de Esdras, lo que vemos en los libros de Noemi, es la forma con la cual ellos extremaron, porque el pueblo se había descarriado, se había perdido ese amor a la Torah, inclusive tuvieron que hacer un esfuerzo grande para empezar otra vez a recopilar todos los rollos y para organizar todo el contenido de todos estos escritos que se le habían dado al pueblo. Y lo lograron estando en el exilio, y de allí, de esa tarea de recopilación, surgió el Talmud, surgió la Mishnah, surgieron todos estos contenidos judaicos que trataron de poner unas reglas civiles para poner en práctica en forma útil para aquellos días difíciles que estaban en la reconstrucción otra vez del pueblo judío como nación. Y podríamos decir coloquialmente que se les fue la mano, empezaron a decir que también además, o sea, le están añadiendo, y aquí estamos viendo claramente que a esto no solamente no se le debe añadir, sino que no es necesario. Aquí está todo lo que pudiera necesitar Israel para ser una nación con un gobierno de acuerdo a las leyes del Todopoderoso, y cuando el Mesías venga, eso es lo que va a hacer. Él va a gobernar con la Torah como su constitución. No es necesario más nada. Entonces, la sugerencia que hacemos es que ignoremos todo eso. La Torah es amplia y suficiente para lo que necesitamos. El resto es tendencias,
sincretismo, mezclas, paganismo, rebeldía, que no aclaran nada y han llevado a confusión a miles y millones de personas. Bien, interesante este comentario porque nos pone a reflexionar acerca de todos estos contenidos que encontramos. En la internet hay cualquier cantidad de contenidos que nos pueden hacer tropezar, pero también hay cantidades, por ejemplo, de versiones de la Biblia que se han ido encontrando, hay mucha gente trabajando para que podamos encontrar cuál pudo haber sido el texto original de todos estos textos con el fin de verdaderamente entrar en el origen, en la raíz hebrea, que es lo que estamos viviendo en nuestros días, ese regreso a la raíz hebrea que se basa única y exclusivamente en la Torá. Tal vez hay unos libros bonitos de los judíos como los Sidur, que son libros de oraciones, ¿sí? Hay unos procedimientos que ellos utilizan para celebrar el Shabbat, para celebrar las fiestas, que son bonitos, pero tenemos que estar pendientes de qué está en la Torá y qué se le ha agregado que no es conveniente que se le fuera agregado. Porque pueden ellos utilizar una forma, pero no cambiar el fondo. Por ejemplo, ellos se dicen de blanco y negro, unos grupos se ponen unos gorros peludos sobre su cabeza, otros en ocasiones utilizan los tefilín, que lo habíamos comentado ahora y comentábamos inclusive de dónde salen, la kipá, el talí, una cantidad de detalles que seguramente con buena intención, pero siempre y cuando no contradigan la Torá y no impliquen un impedimento para que podamos gozarnos y toda esta palabra se dio para tener gozo en la relación de nosotros como personas individuales y como pertenecientes a su pueblo en esta relación con el Todopoderoso. Bien, entonces los invitamos a que si hay la Torah tiene tanto tema para analizar y estudiar. Si hay alguna pregunta, algún tema, algún aporte que para todos es conveniente que aportemos, porque todos estamos aquí estudiando, estamos todos aprendiendo unos de otros. Adelante, Manuel Acevedo. Sí, por eso es tan importante como estamos escuchando el estudio de hoy, pues es muy importante la palabra del Todopoderoso para nosotros, para atesorar, ponerlo en nuestro corazón, porque para que obedezcamos al Creador, como Él dice en su palabra, y no añadir ni quitar, como Él lo dice, hasta en Revelaciones así lo dice su palabra, porque hay veces nosotros, si no sabemos las cosas, podemos añadir o quitar o decir esto no sirve o esto sí sirve, o bueno, en fin, si no sabemos las cosas de la palabra del Creador como Él nos ha mandado, podemos desviarnos en otro camino. Pero estando muy claro las cosas con la ayuda del Todopoderoso, pues sabiendo cómo vamos a hablar o a hacer las cosas conforme a la voluntad del Todopoderoso, yo creo que gracias a Él estamos aprendiendo más y más de lo que nosotros antes no sabíamos. Amén, sí, así es. Bien, hay una oración que nos han enseñado nuestros hermanos judíos para cerrar una lectura de la Torá. La oración dice así: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato torah
Yahweh, Ulam Natabe Tujim, Baruch no tenga toda. Bendito eres tú, Padre Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has entregado la Torah, una Torah de verdad, y que ha implementado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Padre Yahweh, que nos diste la Torah. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por esta sesión en esta tarde. Vamos a disponernos delante del Todopoderoso para agradecerle por esta ocasión, esta oportunidad que Él nos ha dado para tomarnos un tiempo, para reflexionar, para escudriñar, para estudiar, para preguntarnos acerca de su Torah. Agradecemos, Padre Todopoderoso, porque nos ha guardado con vida hasta este momento y hemos tenido el privilegio de tener esta palabra tuya en nuestras manos y poderla acariciar, poderla atesorar en lo más profundo de nuestros corazones. De tal manera, Padre Todopoderoso, que por medio de tu perdón, de que tú nos libres de pecado, nos pongas esa inquietud, ese fuego, para que arda nuestro corazón por conocimiento, por sabiduría. Que arda nuestro corazón día por día, 24 horas al día, con ese deseo que no se apague, con ese deseo de estar aprendiendo, escudriñando y escuchándote a través de esta palabra que le diste al pueblo de Israel y por extensión a las naciones, por medio de tus siervos, por medio de tus profetas. Por los méritos del Mesías Yahoshua, te hemos agradecido, te hemos orado, te damos tu honra, alabanza y adoración. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que amén. Bien, como hoy es Shabbat, entonces vamos a... Se me olvidó, en la segunda vez se me olvidó tener la grabación. Como estamos entonces terminando el Shabbat, ya por esta zona del planeta Tierra que está ocultándose el Sol. Entonces vamos a hacer la Havdalah, plegaria, que marca la finalización del Shabbat. En verdad, el Todopoderoso es nuestra salvación. Confiamos y no hemos de temer, porque el Todopoderoso es nuestra fortaleza y nuestro canto. Él ha sido ayuda para nosotros, que les traerá agua con júbilo de los manantiales de la salvación. Bendito es tu Padre Yah, nuestro Elohim, Rey del universo, que estableciste la distinción entre los sagrados y los profanos, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Padre Yahweh, que estableciste la distinción entre lo sagrado y lo sagrado. Alabad al Todopoderoso de todas las naciones, alabadle de todos los pueblos, porque su misericordia es grande para nosotros y la verdad de Todopoderoso perdura por siempre. Aleluya. Agradecer a Yahweh porque Él es dueño, su misericordia perdura por siempre. Diga pues Israel, que su misericordia perdura por siempre. Diga la casa de Aarón, que su misericordia perdura por siempre. Amén. Muy bien. Bueno, he colocado en el chat de texto mi correo electrónico personal para que siempre hay muchas preguntas, aportes que nos puedan hacer todo el tiempo. Estamos aprendiendo cada vez que leemos los textos. Tenemos más ilustración. Para terminar entonces esta sesión vamos a considerar el Salmo 91, ya que estamos en una situación que mediante todo lo que se vaya disminuyendo por su misericordia y amor, imploramos al Todopoderoso. En el Salmo 91, que hemos colocado allí en el chat de texto. 1.
El que habita al abrigo del león y mora a la sombra del Shaddai. Dígale a Dios, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Porque te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas hallará refugio, escudo y armadura es su fidelidad. No tienes que temer del peligro nocturno, ni de flecha que huele de día, ni de la epidemia que cunde en las tinieblas, ni de mortandad que devaste el mediodía. Podrán caer 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Con tus propios ojos lo verás y presenciarás la recompensa de los malvados. Por cuanto has dicho, tú, Yahweh, eres mi refugio, y en el envión has buscado protección. No te sucederá mal alguno, ni plaga llegará a tu morada, porque a sus mensajeros dará órdenes de que te cuiden donde quiera que vayas. Te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Pisarás sobre el león y la víbora, y soltarás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto ha puesto en mí su cariño, yo lo libraré, porque he conocido mi nombre, lo pondré en alto. Cuando clamen a mí, le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de la vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Amén. Bien, entonces para terminar, estaré anunciando y confirmando lo de la primera clase del lenguaje hebreo. Recordemos que no sabemos nada de hebreo, tenemos que empezar con las letras como si fuéramos niños del primer grado. Muy bien, entonces abrimos los micrófonos para últimas observaciones o notas o aportaciones de los asistentes. Adelante. Bien, un abrazo para todos y bendiciones, y que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia en su amor y su paciencia. Amén. Shalom para todos. Amén. Shalom y gracias. Shalom para todos, y el Todopoderoso bendiga a nuestras familias y a todos los que participaron hoy en día. El Todopoderoso esté en cada momento con nuestras familias. Amén, amén. Amén. Shalom. Shalom, gracias. Entonces me mandas mensaje, Silvana.